Como tal, me presento, yo soy Álvaro Sánchez Aldana de la Oficina de Imagen Corporativa de Comunicaciones y les doy la más cordial bienvenida a este encuentro número 7 de Conferencias Magistrales 2025. Este es un espacio con expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico y hoy nos va a acompañar justamente Diego Germán Montero Osorio, quien nos va a contar sobre la historia del racionamiento en Bogotá. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación, como se observa en la pantalla en este momento. A continuación, vamos a dar inicio entonces a esta charla y le damos la más cordial bienvenida a Diego Gutiérrez, quien es el director de Ingeniería Especializada y líder de proceso de gestión de conocimiento e innovación, quien va a realizar esta apertura de conferencia para el día de hoy con un saludo de bienvenida. Sí, bueno, muchas gracias Álvaro por la apertura de la conferencia. Darle las gracias al ingeniero Diego Montero por sacar un tiempo para poder explicar a toda la comunidad eh, empresarial de la empresa cómo se manejó este tema del racionamiento en Bogotá este último año y agradecerles a todos por aceptar esta invitación. Creo que esta es una conferencia especial, ya que es un tema histórico lo que vivimos, lo que toda la empresa tuvo que acomodar, cambiar su eje de funcionamiento en función del racionamiento para dar el servicio a toda Bogotá y a los 12 municipios que les damos agua. Y qué mejor que el gerente del sistema maestro para que se dirija a toda la comunidad y explicar cómo fue que manejamos este tema y cómo salimos adelante y qué viene. Así que, Álvaro, muchas gracias y adelante, por favor, adelante para la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por esta presentación, pues que vamos a tener en contados minutos. Pues tal como les comentaba, Diego Montero, pues es el gerente corporativo del sistema maestro de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Él es ingeniero civil, especialista en gerencia y desarrollo en proyectos y certificado como Management Professional del PMI. Tiene más de 25 años de experiencia en la realización de proyectos de infraestructura. Además, es directivo de nuestra empresa y dentro de su experticia está el haber pasado por los ministerios del deporte y también ha sido el director de proyectos de construcción en entidades privadas y también del distrito. Así pues, le damos la más cordial bienvenida al doctor Diego Montero para que nos hable entonces en esta charla magistral que vamos a desarrollar en la mañana de hoy viernes. Adelante y bienvenido. Bien. Hola Álvaro y a todos los que nos acompañan, muy buenos días y gracias por estar acá. Entonces voy a comenzar. Digamos que lo que quisiera aquí es contarle un poco a todos y creo que es importante que todos los que trabajamos en la empresa Acueducto podamos conocer y podamos saber, digamos, qué fue lo que pasó, qué decisiones se tomaron durante el racionamiento y qué aprendimos de toda esta experiencia. Vamos a pasar, aunque vamos a pasar rápido, pues creo que es importante tener en cuenta unos detalles que nos van a permitir entender las decisiones y al final el resultado y de por qué logramos salir adelante de esta coyuntura y de esta crisis, digámoslo así, que se presenta. Entonces, digamos que la agenda tiene unos puntos muy sencillos. Uno, explicar y pues seguramente muchos lo conocemos, pero poder entender cómo llega el agua a Bogotá, o sea, cómo nos abastecemos. Lo otro es qué pasó en los años 2023 y 2024 y por qué se tomó la decisión. Cómo se afrontó esa decisión con todos los equipos operativos de la empresa, qué más medidas se tomaron, si la restricción funcionó o no, cuándo se terminó el final y cuáles son nuestros proyectos y lo que viene. Entonces,
Voy a empezar con algo muy sencillo, perdón, acá voy a usar el puntero, no sé si me ven el puntero, pero creo que nos sirve. Y voy a dar una explicación súper rápida de cómo llega el agua a Bogotá y cómo nos abastecemos. Nosotros tenemos 3 sistemas de abastecimiento. Un sistema norte, que es el que empleamos para tratar el agua del río Bogotá, y esa agua del río Bogotá la tratamos en la planta Tibitoco. Ahí tenemos 3 embalses, 2, el Cisga y el Neusa son de la CAR, y el embalse de Tomine, que pertenece al Grupo Energía de Bogotá. Normalmente Tibitoco, en condiciones normales, afronta o produce el 25% del agua potable que consumimos. El segundo sistema, de pronto el más importante, es el sistema Chingaza. Ese es el sistema que trae el agua de los cerros orientales y digamos de la zona del páramo de Chingaza. Ahí tenemos 2 embalses, el embalse de Chuza, que fue construido precisamente para almacenar el agua que llega de las afluencias del páramo, y el embalse de San Rafael, que creo que todos los conocemos y lo hemos visto en el municipio de La Calera. Este sistema normalmente, que el sistema Chingaza, normalmente aporta el 70% de la producción de agua de la ciudad. Y finalmente el sistema sur, que es un sistema pequeño que está, digamos, concentrado su tratamiento en la planta El Dorado. Allí tenemos el embalse La Regadera y también está la laguna Los Tunjos. Ahí, digamos que, aunque es pequeño, trata aproximadamente el 50% el 5%, perdón, del agua que se produce en la ciudad. Ese 5% está empleado principalmente para abastecer a la localidad de Usme. Entonces, esto es importante para tener en cuenta que el embalse y el sistema Chingaza nos suministraban normalmente el 70%. O sea, el sistema es muy sensible a lo que ocurra con ese sistema Chingaza, y por eso, digamos que a través de los años se ha promovido y se ha tratado de ser muy fuertes en este sistema y en el sistema Tibitoco. Entonces, cualquier cosa que ocurra en el sistema Chingaza, digamos que de alguna manera nos puede generar algún tipo de problemas en la ciudad, que fue un poco lo que ocurre. Entonces, digamos que estando claro el tema de Chingaza, acá también quisiera hacer digamos que un paréntesis y un señalamiento para que también a todos los que estamos en la empresa de acueducto nos quede claro que de dónde viene el agua que alimenta el sistema Chingaza y principalmente el embalse de Chuza, porque a veces hay unas versiones que no son muy claras y que digamos que nos causan algún tipo de desviación o digamos de falsas premisas de dónde viene el agua. Entonces, en un estudio que hizo la Dirección de Ingeniería Especializada y con la Escuela Colombiana de Ingeniería y con la Universidad de Delft de Holanda, de Países Bajos, digamos que principalmente hubo otros actores, digamos que esa consultoría nos permitió llegar a la conclusión de que el agua que llega al embalse de Chuza viene principalmente de la Amazonía y de la Orinoquía. Digamos que casi el 50% del agua que nos garantiza el abastecimiento en Chuza llega de estas dos, digamos, de estas dos fuentes, de estas dos cuencas. Eso es muy importante porque unas cosas de las que nos pasa es que a veces vemos llover en Bogotá y decimos, y en los embalses, ¿por qué no está lloviendo? O qué es lo que pasa, que cuando aquí hay sol, allá se llenan los embalses. Entonces, eso está claramente explicado en el resultado de este estudio, que la mayoría del agua del embalse de Chuza y, digamos, y del sistema Chingaza, porque el sistema Chingaza además está alimentado por otro tipo de quebradas que nos permiten, digamos, que
ser más eficientes, pues viene de la Amazonía y la Orinoquía. Ahí es importante saber que claramente el daño que le hagamos a la Amazonía de alguna manera va a representar un daño al suministro de agua en Bogotá. Y hay otro dato aquí importante, y es que, claro, muchas veces existe digamos que una línea argumentativa en la que nos dicen, mire, cualquier cosa que se haga en el páramo de Chingaza va a afectar la producción del embalse. ¿Qué nos da también este resultado? Solo el 7%, no quiero decir que eso sea ni poco, pero solo el 7% del agua que llega al embalse de Chuza, o sea, al sistema Chingaza, viene de la misma zona del páramo de Chingaza. El resto son aportes externos, como lo vemos aquí, de la zona Caribe, la zona andina, los océanos y lo que les había dicho del 24 y 25% de Amazonía y Orinoquía. ¿Eso qué quiere decir? Pues, que de todas formas cualquier intervención que hagamos en la zona del páramo, claro que tiene que ser muy cuidadosa y ambientalmente muy sostenible, pero realmente digamos que el agua en su totalidad no viene del páramo. Ese digamos que es el otro mensaje que quisiera dejar en esta presentación. Y ahora les voy a hablar un poco de lo que pasó en los años 2023 y 2024. Pues esta presentación va a estar llena de gráficas, pero seguramente son mucho más ilustrativas de lo que pueda ser. Los años anteriores, nosotros veíamos esta curva verde, es lo que nosotros llamamos la curva guía del embalse, es cómo debe funcionar el embalse normalmente, cuando se llena, cuando se desocupa, cuando hay temporada de invierno, claramente en la zona de Chingaza claramente se debe llenar y llegar a estos niveles altos. Cuando hay temporada de verano, almacenamos esa agua y la empezamos a usar en la ciudad y llega, digamos, a los niveles más bajos que normalmente a finales y principios de cada año. Y desde tiempo antes habíamos detectado que los niveles de los embalses venían bajando, pero esto iba más ligado a unos problemas en el río Bogotá, en los que la calidad del agua era digamos que, muy mala, y para poder tratar el agua en Tibitoc nos era necesario diluirla un poco con agua llegada desde el sistema Chingaza a través del río Teusacá. Aquí es importante hacer un paréntesis. Digamos que tenemos interconexión entre los sistemas y esto pues nos permite hacer esos manejos operativos para poder garantizar el tratamiento de agua. Sin embargo, las afluencias, digamos que son estas barras grises, se habían mantenido normales. Digamos que bajábamos, pero eran por manejos puramente operativos. Digamos que las afluencias de alguna manera se mantenían normales. ¿Eso qué nos indicaba? Que claramente el año 2024 debería conservar las medias y las proyecciones usuales que teníamos. ¿Qué pasa a inicios? Digamos que esta gráfica nos está mostrando enero del 2023 y acá está enero del 2024. En los últimos meses del 2023, las barras azules son lo que normalmente llueve, o llamémoslo afluencias, porque aquí es una combinación entre lluvia y escorrentía superficial. Lo que normalmente llovía es lo azul, digamos, el promedio, la media histórica de todas las mediciones que se han hecho en los años, es esta barra azul, y lo que realmente llegó de afluencias es lo que tenemos aquí en las barras blancas. Para nosotros, este final del 2023 fue un final complicado porque empezó a salirse de una manera, digamos, muy drástica de la media de afluencias. Aquí ya teníamos unos indicios, acá teníamos otros. Desde ese momento,
se empezó a prevalecer la producción en Tibitoc. Digamos, dijimos, vamos a liberar un poco al sistema Chingaza de lo que está produciendo, y desde ese momento se empezó a privilegiar un poco más de caudal producido en Tibitoc. Sin embargo, coincidió con la ejecución de unas obras que en este momento se están terminando y que nos permitieron a futuro mejorar esto, y no le podíamos dar tanto caudal a Tibitoc en ese momento. Digamos que eso fue lo que pasó, pero sí desde ese momento empezamos a detectar y empezamos a tomar medidas. Cuando llegamos a final de año, empezamos ya, y creo que de pronto algunos lo recuerdan, a finales del año 2023 se empezaron con algunas campañas de ahorro y uso responsable y ahorro sostenible del agua en la ciudad, porque ya veíamos algo complejo, queríamos disminuir un poco el consumo, y por eso empezaron esas campañas. Los días complicados, los días muy complicados, y acá lo ven, empiezan en enero, febrero, marzo y claramente abril del 2024. Empezamos un año en el que siempre estamos muy por debajo de lo que normalmente nos llega de agua en el sistema Chingaza. Y ahí en ese momento, digamos que es importante señalar la empresa y digamos la gerencia del sistema maestro y la dirección de abastecimiento manejamos, digamos, unas fases de alerta. Esto es al final es como todo, porque mucha gente se pregunta, venga, ¿y por qué no empezaron el racionamiento, la restricción desde, no sé, noviembre, octubre, agosto? Esto funciona casi que como cuando uno está enfermo. Uno primero va al médico, toma unas medidas, unas pastillas, después si no se cura, toma otras medidas, hace exámenes, si no se cura, tiene que hacer más exámenes o tratamientos más fuertes, y finalmente hay que llegar, si nada de eso funciona, normalmente hay que llegar a una cirugía. Lo que les quiero decir es que nosotros en la gerencia y en la dirección de abastecimiento, pues manejamos también unos niveles de alerta. Tenemos alerta amarilla, alerta naranja, y cuando la situación se hizo complicada a principios del 2024, en el mes de marzo de 2024, llegamos a los rangos de alerta roja. ¿Qué quiere decir la alerta roja? Que si no lloviera ni una sola gota de agua en los embalses del sistema Chingaza, solamente tendríamos agua para 60 días. Eso es lo que quiere decir el nivel de alerta roja. En ese sentido, y un poco para que se queden con este valor, el sistema Chingaza para el mes de abril tenía solo 16% de llenado en los embalses. Y ahorita más adelante lo comparamos en cómo estamos hoy. Entonces, todas estas señales, toda esta situación que se presenta, pues nos hace, digamos que eso se venía revisando desde el mes de enero, desde mediados del mes de enero, y se habían planteado diferentes escenarios, entre esos el más crítico, que es como lo comparaba casi, llegar al nivel de la cirugía, que es el nivel de la restricción. Acá digamos una nota y un asterisco importante, y lo que hemos encontrado con las experiencias que han tenido las otras ciudades. La única forma de hacer un control y hacer una disminución efectiva y contundente del consumo de agua en una ciudad las únicas dos formas en que se puede hacer contener el consumo y disminuirlo de una manera importante es o con la restricción, que fue la medida que se tomó, o aumentando de una manera significativa el valor
de los metros adicionales de consumo. O sea, que la tarifa nos permitiera decir, mire, si usted consume más de 5 metros cúbicos al mes, su valor de los metros cúbicos de exceso se van a cobrar carísimos. Desafortunadamente, nuestra regulación no nos permite tomar ese tipo de medidas. Existía digamos, en esos momentos, como el fenómeno del Niño había sido decretado por las autoridades nacionales, la CRA sacó digamos que una especie de resolución en la que cobraba un poco más por pasar ciertos niveles, pero realmente esa resolución era muy poco lo que realmente nos podría aportar en este momento. En ese momento se necesitaba algo mucho más contundente, pero desafortunadamente nuestra regulación no lo permite. Entonces, en ese punto solo quedan o solo quedaba la opción de la restricción, y esa opción de la restricción se empezó, digamos, a evaluar y a programar desde el mes de finales de los meses del mes de enero y principios del mes de febrero. Y acá, digamos, hacer un especial reconocimiento a la dirección de Red Matriz y al equipo del centro de control en ese momento, que en ese momento lideraba Ivonne Navarro, porque necesitábamos llegar primero a un valor que tendríamos que disminuir el consumo y poder y ser capaces de que esa disminución en el consumo nos representara una tranquilidad en el alivio del sistema Biesner y nos permitiera operativamente poderlo controlar. Entonces, un poco las premisas que se tuvieron al frente era disminuir el consumo en 2 metros cúbicos por segundo. Eso aproximadamente son 160.000 metros cúbicos, poco más, 170.000 metros cúbicos diarios. Y esa disminución equivalía a quitarle el 11% del agua a la ciudad, digamos, a la totalidad de la ciudad, pero lo que necesitábamos era quitarle el 20% del agua al sistema Biesner, que era el sistema que estaba crítico y necesitábamos recuperarlo. Entonces, con esta restricción que pusimos, lográbamos digamos que esas 3 metas que en realidad es una sola. La segunda premisa era en cuántas zonas y en cuántos sectores y cuánto iba a durar la restricción diariamente, o si se iban a hacer, no sé, 3 turnos de 2 días, o se iban a hacer 5 turnos con zonas mucho más grandes de un día. Digamos que esto tuvo una modelación y tuvo, digamos, todo una logística, porque además nos tocaba cruzarlo con la capacidad operativa de la empresa, o sea, que los grupos operativos de válvulas, de macromedición, inspectores, ingenieros, tuvieran la capacidad de hacer eso todos los días, ser eficientes en eso y lograr el objetivo. Entonces, digamos que este fue un trabajo detallado, milimétrico y perfectamente ejecutado y estructurado por parte de la dirección de Red Matriz y el equipo del centro de control. Al final llegamos a lo que todos sabíamos, que se iba a hacer la restricción en 9 turnos. Esos turnos volverían a repetirse cada 10 días. ¿Y esto qué nos permite? Digamos que desde las estructuras, desde las diferentes estructuras y moviendo unas válvulas que nos permitían operativamente hacerlo, lográbamos quitar el suministro de agua durante 24 horas. En ese momento se tomó la decisión. Esto, digamos que tenía muchos más, digamos que muchos más requisitos, entre esos
se debería presentar al comité corporativo de la empresa, eso se surtió, se presentó a la junta directiva, se presentó al consejo distrital de riesgos, se le llevó al alcalde digamos que la situación, la solución, el esquema de restricción. En eso el alcalde fue totalmente, digamos que claro, transparente y recogió todo el conocimiento técnico que la empresa plasmó ahí para explicarle lo que se debe hacer, lo que había pasado y la medida que teníamos que hacer. La empresa recibió total apoyo tanto de la gerencia general de la empresa como desde la alcaldía mayor, y con ese visto bueno se decidió que el turno, el primer turno iniciaría el jueves 11 de abril a las 8 de la mañana y empezaríamos a hacer turnos de 24 horas. Digamos que esa es la premisa y ese fue nuestro avance y el trabajo que se hizo. Ese es un trabajo detallado, grande e inmenso que se hace y que se hizo diariamente. Este trabajo y esta logística y operación que tiene un componente digamos, de complicación realmente fuerte, digamos que se dirigió desde la dirección de Red Matriz, la dirección de Red Matriz, y Mauricio Jiménez como director estaba a cargo de la coordinación de todo el cierre y restablecida diaria. Ahí también teníamos el jefe de división de mantenimiento y operación, el ingeniero Ramiro Bayona, digamos que manejaba a todo su equipo operativo de Red Matriz para el cierre y apertura, digamos, de las válvulas dependiendo de cada sector. Y de ahí en adelante y hacia abajo, ahí hay un grupo grandísimo de ingenieros, tecnólogos, obviamente coordinados con la división de centro de control, porque necesitábamos tener certeza de que los volúmenes y los caudales se estuvieran manejando adecuadamente, que no se quedaran zonas sin agua. Teníamos, además, desde Red Matriz, las 8 comisiones especializadas de válvulas que abrían y cerraban, apoyados además con comisiones de macromedición. También la dirección de electromecánica nos apoyaba con sus ingenieros y sus comisiones, y las zonas, digamos, que también llegaban directamente en las fases de restablecida y cierres con las 5 jefaturas de división de acueducto y las cuadrillas de acueducto de las zonas. Entonces, solo desde la gerencia del sistema maestro aproximadamente había 70 personas trabajando diariamente en la restricción, y también pues, las zonas nos apoyaban en ese tema. Aquí a la derecha y en esto hay un programa de cierre de turno. Este es un turno fácil porque tiene creo que aproximadamente como 5, 6, 7 válvulas que había que cerrar. Había algunos turnos con 26 válvulas y como creo que ustedes vieron en un video que sacó la gerente, en la que acompañó a todo un operativo y logística una mañana. Aquí empezábamos desde las 4:30 de la mañana, se organizaba el trabajo, se definía quién iba a cerrar cada una de las válvulas, cuál era la secuencia de cierre y también de apertura, porque no olvidar que entre casi que 5:30 y 8 de la mañana se hacía los trabajos de restablecer el turno anterior que tenía cierre y cerrar para el nuevo turno. Entonces, digamos que este apoyo, esta logística y esta operación por parte del equipo de Red Matriz y los equipos de las zonas, realmente tenía un trabajo y una carga laboral muy fuerte. Ahí pues también aprovechar este espacio para agradecer al personal operativo que nos ayudó y que seguramente van a tener muchos reconocimientos porque su trabajo fue impecable
y ahorita como vamos a ver más adelante, lo que se hizo en terreno se vio reflejado en los embalses. Entonces, esto para contarles que la empresa en la que estamos trabajando realmente tiene un nivel técnico altísimo. Y aunque en esto aprendimos muchísimo, porque a veces con la gran cantidad de válvulas y la gran cantidad de cosas que ocurren en la ciudad, a veces desconocemos qué válvula cierra qué, porque pues es una malla gigante. En este ejercicio realmente aprendimos a conocer y a controlar muchísimo mejor nuestra red de abastecimiento. Entonces, de distribución de red matriz, perdón. Entonces, empezamos el racionamiento, pero paralelamente, y esto también un poco, pues, para publicarlo y para entender, se tomaron paralelamente diferentes medidas. Una, finalmente, la CRA sacó una resolución un poco más ajustada a la situación que estaba ocurriendo y empezamos a aplicar esa resolución en la que por pasarse de cierto consumo de agua potable, digamos que se cobraba un costo extra al usuario. También hicimos una de las maniobras más importantes y ahorita la detallo, que es aumentar el caudal tratado desde las plantas de Tibitoc. Eso para contarles que lo que yo les decía, que a principio de año era entre el 70 y el 25%, entre el 70 y el 25% entre Biesner y Tibitoc. En este momento estamos entre el 49 y 48% en el municipio, en el suministro. Entonces, para decirles que esta de pronto fue la más importante de las estrategias que usamos para aliviar a Biesner, aunado a la restricción. También que hicimos, mejoramos procesos operativos, como los decimos acá, en el lavado de filtros de la planta Biesner. Digamos que somos mucho más eficientes ahora. Mucha gente se preguntaba, oye, ¿por qué no ponían a funcionar la planta Vitelma? Aquí hacer una claridad. Vitelma depende del río San Cristóbal, pero el río San Cristóbal no tiene durante todo el año las mismas digamos que las mismas condiciones de caudal. Sin embargo, realizamos unas obras y cuando el río San Cristóbal tuvo las condiciones adecuadas para suministrar, se puso en funcionamiento durante los meses de mayo y junio la planta Viterba. Pero esa es una claridad porque en muchos medios, en redes sociales decían, ¿y por qué no funciona Viterba? Y eso, digamos que es importante conocer ese contexto. Lo otro que vimos fue las campañas, que en eso pues nos volvimos mucho más incisivos y mucho más contundentes en las campañas de ahorro y uso eficiente de agua. Eso digamos que también nos permitió que solo de consumo voluntario llegáramos a registrar como un estimado de 3 millones de metros cúbicos que logramos ahorrar solo con consumo voluntario. Ese consumo voluntario es responsabilidad de cada una de las personas que asumió la restricción, que entendió que la ciudad necesitaba una mano y ese consumo voluntario, digamos que alcanzó a subir a ese nivel. Y lo otro que hicimos, como les había contado antes, estábamos haciendo obras en Tibitoc. Entonces, se habló con el contratista y se solicitó acelerar esas obras para poder darle mucho más caudal tratado a Tibitoc, que eso fue de alguna manera lo que nos tiene en este momento en unas condiciones de muchísima mayor tranquilidad con respecto a nuestros sistemas de abastecimiento. Tomamos otras medidas porque no olvidar que el agua que usamos
eso es agua que viene de concesiones que nos da la autoridad ambiental de poder captar esa agua. Y si bien teníamos teníamos y habíamos hecho solicitudes de tiempo atrás, pues esas solicitudes no se habían movido mucho. ¿Qué más? ¿Qué hicimos? Aquí, en la zona de Tibitoc, en la concesión del río Bogotá, se solicitaron 1.5 metros cúbicos adicionales. Todavía no nos han dado la totalidad de esa concesión. Esto pertenece a la CAR Cundinamarca. El director de la CAR en diversas alocuciones en medios nos dijo que nos iban a entregar esto. Salió una resolución, la estamos ajustando, pero creemos que ya muy cerca vamos a tener eso. ¿Esto qué significa? Que desde TV Talk vamos a ser capaces de tener un caudal adecuado para poder soportar casi que el 50% del consumo de la ciudad cuando así se requiera. Solicitamos también el aumento de la concesión en el sistema Chingaza. Eso sí tuvimos respuesta positiva de Corcovado, entonces ahora tenemos 900 litros por segundo más, digamos, ponderado en todo el año, y eso nos permite, digamos, estar más tranquilos también, que las quebradas que nos alimentan el sistema Chingaza nos van a ayudar un poco más. Y tenemos en trámite una solicitud de aumento de la concesión en el sistema sur, y digamos que estamos en espera que no las den. Y lo que les decía anteriormente, evaluamos durante todo el año los caudales del río San Cristóbal para poder tener, digamos, la posibilidad de manejar la planta Viterma en la temporada de lluvias adecuadas. Esta gráfica es muy importante porque parece un electrocardiograma, pero realmente lo que hace es compararnos lo que tratábamos con la planta Wiesner, que es electrocardiograma azul, y lo que tratamos en la planta Tivitov. Como ustedes ven, normalmente esto estaba diferente y esto es a partir del 2024. Si esto lo lleváramos a años más atrás, seguramente esta línea anaranjada estaría por aquí cerca a los 5 metros, 4,5, y la línea azul estaría más o menos entre 9,5, 10 metros, 10,5. Estarían así de separadas. Cuando empezamos a hacer todas estas maniobras operativas y todas estas obras y acelerar las obras de TikTok, logramos emparejar estas líneas. Ya están las dos muy cerca. Y aquí, durante estos meses, digamos que son como los meses finales bueno, esto es que como agosto, octubre del año pasado, del 2024, la producción de TVTalk superó la producción de Wiesner, ¿sí? Superó la producción de Wiesner. Entonces, acá tenemos claramente el resultado de nuestro tema operativo. Perdón, voy a un segundo. Dile que estoy en la conferencia magistral que ya terminé, ¿sí? Ya. Y finalmente, en este momento, digamos que en este momento del año, tenemos la producción entre TVTalk y Wiesner casi que exactamente iguales. Entonces, ese cambio operativo es el cambio que más tranquilidad nos da y nos permite de alguna forma relajar digamos, la medida y estar tranquilos que el sistema Wiesner se puede desestresar y el sistema TVTalk puede asumir digamos, esa carga. Aquí un resultado de si funcionó o no la restricción, porque eso también ocurre mucho en redes sociales, en noticias, que les parece que muchos detractores dicen la restricción no funcionó para nada. Eso es digamos, una total mentira, y acá tenemos unos datos que son muy contundentes.
y voy a hablar en el 2024, teníamos este nivel en el sistema Chingaza. En el 2025, con la restricción y con todo lo que hicimos, con todo lo que se hizo operativamente, tenemos este nivel. Hemos logrado, digamos, la diferencia de niveles es cercano a 60 millones de metros cúbicos. Y además de eso, con lo que hicimos en Tibidabo de pasar de 4,5 a 3 metros cúbicos, a 7,5 metros cúbicos por segundo, o sea, ganamos 3 metros cúbicos por segundo en Tibidabo, que le quitamos a Chingaza, pues logramos producir 94 millones de metros cúbicos. Entonces, todo esto operativo ha funcionado, digamos, de manera contundente, pero la restricción también por racionamiento nos dio 44 millones de metros cúbicos. Por lluvias y afluencias, 20 millones. Y lo que les hablaba anteriormente, por ahorro ciudadano, 2,6. Tenemos unos cálculos cercanos últimos casi que a 3 millones de metros cúbicos. Entonces, digamos que para la tranquilidad del equipo del acueducto, para la tranquilidad de los que tomamos la decisión, para la tranquilidad también desde la alcaldía, y pues para transferir esto hacia afuera, claramente la restricción funcionó. Era cuando lo implementamos teníamos 3 objetivos que quisiera aquí señalar. El primero, claramente que el embalse de Chuza no se desocupara. Ese era el primer objetivo y era una medida contundente e inmediata que necesitábamos tomar, relajando la producción en Viesna. El segundo objetivo, garantizar el agua para el año siguiente, o sea, para el 2025, año en el que estamos. Segundo objetivo. Y el tercer objetivo era hacer una restricción de manera adecuada, una restricción que permitiera que la ciudad siguiera funcionando en sus procesos económicos y sociales sin mayores traumatismos. Y esa es una victoria muy importante porque si bien a todos nos incomodó la restricción, ustedes no vieron noticias ni de que la economía se hubiera parado, ni que los hospitales se hubieran detenido, ni que la educación y los colegios o las universidades hubieran cambiado totalmente y la gente se hubiera dejado de educar o algo de ese estilo hubiera ocurrido. Fue una restricción adecuada. Ese 11% que se planteó era, digamos que, un momento y un valor adecuado, y la ciudad siguió funcionando y Bogotá sigue jalonando la economía del país a pesar de durar 12 meses con una restricción del acueducto. Solo datos para saber y para reforzar esto. Ese 16% que vimos como en la primera o segunda diapositiva, ahora es un 40,26 y hoy es 42,72%. Entonces, ya estamos en un nivel en el que ya estamos dentro de la curva guía, esa curva que mostré al principio, ya estamos en un nivel mucho más tranquilo y ahora, pues, y ya como para una parte final, a contarles por qué dejamos digamos, quitamos la restricción. Entonces, y aquí es muy importante, esta es la gráfica que se le presentó al alcalde y se le presentó a todas las autoridades. ¿Qué cálculo hicimos? Y acá, pues, nuevamente la Dirección de Ingeniería Especializada, Red Matriz, Abastecimiento, digamos que todos pusimos nuestro conocimiento y lo que hacemos para poder tomar una decisión. Y acá sí quiero ser enfático en que las decisiones que se tomaron son puramente decisiones técnicas. Aquí no, ni nos dejamos oír, poco escuchamos redes, medios políticos. Acá las decisiones que se tomaron son puramente técnicas.
¿Y cuál fue el cálculo que hicimos? Esta es nuestra situación actual, digamos, era nuestra situación actual cuando se tomó la decisión de levantarlo, esta línea negra, y lo que hicimos fue, miren, necesitamos garantizar que en el 2026, o sea, en el otro año, tengamos, con lo que tenemos ahora, tengamos suficiente agua para llegar hasta ahí y poder seguir de ahí en adelante. Entonces, ¿cuál es el cálculo que se hace? Nosotros manejamos, ahí funcionan tres variables. Nosotros manejamos digamos, el consumo de la gente, y manejamos la operación del sistema, o sea, traer más agua de Tibito, traer más agua de Biesner o traer más agua del Dorado. Esas dos variables las manejamos. Pero la única variable que no manejamos es la de precipitaciones, la de afluencias. Como esa es la única variable que no manejamos, dijimos, bueno, si solo llueve el 80% de lo que llueve, que realmente es muy extraño un año que tenga afluencias por debajo del 80%. Entonces dijimos, si solo lloviera el 80% de lo que normalmente llueve, ¿cómo llegaríamos al otro año, al mismo mes, al mes de abril, que es el mes crítico? ¿Por qué es el mes crítico abril? Porque es el mes en que la hidrología cambia de tendencia, en Chuza. Entonces, ese nivel, teníamos que garantizar que con unas afluencias del 80% y hasta más bajas, fuéramos capaces de llegar encima de la curva guía. La curva guía es esta verde. Con esos niveles y con el cálculo que hicimos, estamos llegando siempre encima de la curva guía. Para el cálculo que tenemos es esta curva gris. Entonces, esto nos permitió que, como está lloviendo en este momento en el sistema Chingaza, con la forma en que estamos operando nuestras plantas, Tibitoc, Biesner y El Dorado, y en un escenario súper pesimista, que es que la gente consuma 18.3 metros cúbicos por segundo. Normalmente, sin racionamiento, para este año, la gente debería consumir 18.1 metros cúbicos por segundo. Hicimos un escenario todavía más castigador. Entonces, con estos datos, se tomó la decisión de pasar al alcalde, a la gerencia, a la junta directiva, cuál era nuestra posición técnica, y el 11-12 de abril pasado se tomó la decisión de levantar el racionamiento. Solo reiterando que esta es una decisión técnica. Y claro, acá, y ya con esto termino, de acá quedaron muchas lecciones aprendidas, y la necesidad de tener un panorama mucho más claro hacia futuro. Pero lecciones aprendidas sencillas, conocimos mucho mejor nuestra red, ¿sí? Sabemos qué tenemos que mover, qué tenemos que operar para aislar sectores, somos mucho más eficientes, mucho más rápidos, conocemos mucho mejor nuestra red. También, ¿qué hicimos? Encontramos soluciones y cosas en las que no habíamos pensado. Digamos, encontramos que podíamos llevar agua de la planta El Dorado a unos sectores que eran abastecidos por Biesner y que nunca habíamos tenido en cuenta. También encontramos que en el centro de control de Santa Ana, de Usaquén, podíamos hacer un cambio en una válvula para controlar mucho mejor el agua de Tibito. Esos son temas, digamos, lecciones aprendidas sencillas. Hay lecciones aprendidas mucho más profundas que, digamos, lo que se había planeado juiciosamente en el plan maestro de abastecimiento, las inversiones que deberían venir. Y acá, pues, sin quererme referir, había unas inversiones previstas, la construcción del embalse La Playa, la construcción de Chuza Norte y Chingaza Sureste. Esas inversiones que estaban planeadas hace muchos años debieron haber ocurrido. Lo más ambiental que existe en este momento es darle agua potable al ser humano. Entonces, eso tiene que ser claramente la prioridad. Entonces,
esas lecciones nos muestran que lo que se planeó, pues ojalá esté aparte y blindado de temas políticos y otros temas digamos que no deberían influir en este tipo de decisiones. Y finalmente, lo que viene, cuando nos ocurrió este tema, acudimos al Banco Mundial y a diferentes bancas multilaterales y organismos internacionales y definimos una hoja de ruta. Una hoja de ruta, la principal es esta, en la que vamos a tener a finales de este año una modelación que nos va a permitir priorizar de una manera técnica con millones de escenarios de cambio climático, millones de escenarios de posibles esquemas operativos de la empresa, saber cuáles deben ser nuestras inversiones a futuro. Este es uno de los productos más importantes porque nos van a definir la hoja de ruta para el abastecimiento a 2080 o año 2100, seguramente. Este es un proyecto muy importante. Pero estamos revisando otros temas. El agua subterránea. Digamos, en eso hay múltiples versiones, múltiples opiniones. Por eso vamos a tener un estudio que nos va a decir, mire, en Bogotá hay esto, esta es la opción, si se puede, no se puede, y ahí vamos a tener la certeza de que ese sea una línea que debamos seguir o una línea inmediatamente o que se deba usar mucho más adelante. El reuso de agua tratada, ahí hay un potencial grande, sobre todo para la industria. Vemos que muchas industrias terminan haciendo sus procesos, incluida la de la construcción, con agua potable, y eso no, digamos que no les sirve porque pues no necesitan agua potable. Entonces, el agua que tratamos en la Petar Salitre, que ya se caracterizó y que sale en condiciones adecuadas, solo estamos a espera de un permiso, una concesión por parte de la CAR Cundinamarca, podría ser usada para esos procesos industriales. La gestión de pérdidas, ustedes saben, este tema es tan importante que la empresa creó una gerencia exclusiva de gestión de pérdidas y ya se han visto unos resultados muy importantes, tanto a nivel de defraudación como pues, en mejora de los procesos. Y finalmente, un protocolo de sequías. Esto es un documento, una estrategia que nos va a permitir tener unos indicadores que cuando esos indicadores empiecen a tener ciertos valores que no son los adecuados, poder tomar medidas de una manera, digamos, más completa con diferentes variables. Todo esto está encerrado en la gobernanza del agua, poder generar una plataforma multiactor en la que los diferentes, la empresa privada, el gobierno, el distrito, obviamente la empresa Acueducto de Bogotá, puedan intervenir y puedan sugerir y tomar decisiones para esa gobernanza del agua. Y bueno, esto fue un rápido, digamos, historia sobre lo que nos pasó, sobre las decisiones que tomamos y sobre lo que viene. Yo les agradezco su tiempo y muchas gracias por acompañarme. Ingeniero, pues muchísimas gracias también por esta intervención que acabó de hacer, pues bastante magistral y muy entendible todo lo que nos explicó en esta mañana. Y a manera de conclusiones, pues podemos manifestar que se tomaron unas decisiones técnicas basadas en esos estudios que viene adelantando todo el equipo técnico y operativo de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá con relación a el racionamiento que vivimos gran parte del año pasado y también en este. Se invitó a la ciudadanía a ser más consciente sobre el uso racional del agua. Tivitok es una de las alternativas más importantes para surtir de agua también a la ciudad. Nuestra prioridad siempre será la de garantizar el agua para todos los bogotanos y también la búsqueda de nuevas alternativas con una hoja de ruta definida para garantizar el agua para Bogotá en los próximos años. Esto con la consecución de recursos que permitan, sin lugar a dudas, que Bogotá tenga agua y se garantice para no solamente la industria, sino también para todos los hogares. ¿Qué vendrá?
pues bueno, estudios de agua subterránea, agua tratada para la industria y continuar con los procesos que viene avanzando la empresa en la recuperación de pérdidas. Es dentro de las tantas conclusiones que podemos decir que se tienen durante esta mañana en esta conferencia magistral que nos acaba de dar el ingeniero Diego Montero. Muchos comentarios felicitando su intervención, que de verdaderamente las decisiones que se tomaron el año pasado para ahorrar agua en Bogotá son producto de decisiones técnicas. En su mayoría las personas pues así lo están resaltando en este chat de la reunión. Y pues a ustedes también, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, los invitamos a hacer uso racional de agua en sus hogares y también en sus oficinas. Recuerden que cada pequeña acción siempre va a contar. Muchas gracias a todos por participar y recuerden que en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá seguimos cultivando el conocimiento y fortaleciendo nuestro compromiso con el cuidado del agua en nuestra casa y en nuestras empresas. Nos vemos un próximo viernes. Que tengan ustedes un feliz resto de día. Hasta entonces.